amables televidentes, aquí estamos iniciando la semana laboral. Sí, es lunes, estamos a 23 ya del mes de agosto, año 2021. Hoy, de acuerdo a lo que es la dedicatoria de esta fecha, cada 23 de agosto está dedicado a la reflexión, al recuerdo de la cruel esclavitud de que ha sido víctima o fue víctima durante muchos años la humanidad. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, desde hace ya muchos años, ha dedicado cada 23 de agosto de cada año como Día Internacional del Recuerdo, de la reflexión sobre la esclavitud, sobre la trata de esclavos y sobre todo para seguir firme y recordar lo que fue y deberá seguir siendo en cualquier manifestación que se pueda dar, que se pueda reflejar de esclavitud, la erradicación de la misma, la abolición de la esclavitud. Y aquí, en esta zona, en este territorio, en esta parte del Caribe, recordamos la gran revolución que protagonizaron los esclavos haitianos y que precisamente, sobre todo por ese acontecimiento de 1791, viene dada la dedicatoria de este día. Ahí empezó lo que fue la gran revolución haitiana, que logró su independencia en el año 1804. El primer país que se liberaba de la esclavitud, o el primer territorio que se liberaba de la esclavitud. Y asimismo, el pueblo haitiano lograba convertirse en el segundo país de América en lograr su independencia después de la de los Estados Unidos. Y fíjense cuál ha sido la suerte del pueblo haitiano. Al parecer, Francia, las grandes potencias, no le perdonaron a Haití, ni le han perdonado jamás el hecho de haber propiciado, de haberse rebelado y haber conducido una revolución como aquella de 1804, hace unos 217 años de esa lucha independentista, esa gran revolución que precisamente fue contra los franceses, contra el ejército poderoso de Napoleón para lograr la independencia. Y hoy vemos como Haití sigue padeciendo grandes penurias por distintos hechos, distintos acontecimientos que han hecho de ese territorio, de ese pueblo, que viva en la miseria, que viva en situaciones de extrema pobreza y que viva atrapado por los gendarmes, por las grandes potencias, hasta dejarla a esa parte de la isla, al territorio haitiano, prácticamente destruido. Y recordamos de que a raíz de esa lucha de liberación de los esclavos haitianos, esa lucha por su independencia, después de lograrla, el pueblo haitiano tuvo que pagar una alta suma de dinero por eso mismo, por haberse rebelado, por haber ejercido su derecho a ser libre, y tuvo que pagar una gran suma de dinero al gobierno francés. Es decir, que desde ese tiempo
vienen pues extorsionando al pueblo haitiano. Bien, entonces, en otro aspecto, tenemos de que el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo por aquí, por la zona, estuvo en la provincia de Valverde, ahí en la ciudad de Mao, donde realizó un consejo de ministros o consejo de gobierno, y ahí anunciaron unas que otras obras. Debo decir que, de acuerdo a mi parecer, hay algunas que parecen todavía promesas de campaña, porque no se trata simplemente de anunciar, se trata de presentar planes iniciales inmediatamente, como lo es con el caso de la construcción de la edificación del subcentro de la UAS, que no se trata tampoco de construir 2 o 3 aulas o de hacer un edificio de oficinas administrativas. Se trata de realmente crear la infraestructura para que pueda funcionar como tal la ciudad universitaria de Santiago Rodríguez, del subcentro de la UAS. No es tampoco que vamos a pedir que sea algo del tamaño, de la magnitud del centro Mao, pero tampoco que sea 2 o 3 aulas y un pequeño edificio ahí de oficinas administrativas. No, tiene que llenar las condiciones, tiene que realmente estar apto para lo que es una alta casa de estudio en una provincia como la nuestra, que tiene 42 años esperando. Y además, inmediatamente, para que se vea la seriedad de ese anuncio, tiene que empezarse a elaborar los planes, a trabajar. Hay que ver cuáles son los contactos, cuáles son los acuerdos que hay, si es que lo hay, entre el gobierno, dígase el Ejecutivo, sus instituciones que laboran en lo que es la realización de infraestructura, llámese obras públicas u otra institución, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque de lo contrario, entonces estaremos esperando, según dicen, porque no lo he visto en ningún medio de comunicación, ni las palabras del presidente. El presidente allí, al referirse a la construcción del subcentro UAS Santiago Rodríguez, dijo que estaría iniciándose a principios del año 2022 o el transcurso del año 2022. Nosotros esperamos de que se inicie primero que muchos que el presidente ha anunciado y que son de menos tiempo de existencia que el subcentro UAS Santiago Rodríguez. Pero esperemos, de todos modos, estaremos preparados para demandar por la vía que sea de que se ejecute la obra, de que se realice, que se haga. Y hablando de educación, en el día de hoy, uno de los diarios de circulación nacional trajo bien temprano la información de que el Ministerio de Educación ha dado a conocer que hay unas 62 obras, centros educativos, díganse 32 escuelas o 34 escuelas y 30 o 28 centros de estancia infantiles que fueron pagadas por el Ministerio de Educación para que se construyeran en los periodos de gobierno del presidente
Danilo Medina en las pasadas gestiones del 2012 al 2020 y resulta que esas 62 obras de escuelas y de estancias infantiles no se han construido ninguna. Y eso es un monto extraordinario de recursos económicos que fueron destinados para esas obras y entonces fueron erogadas, fueron pagadas, pero no aparecen, no se construyeron. Fíjense cómo es la situación, cómo es que andamos en cuanto al manejo de los recursos del erario público, en cuanto al dinero que paga usted, que pago yo, que pagamos todos a través de los impuestos. 62 centros educativos, escuelas y estancias infantiles, pagadas y no realizadas. Como decimos en derecho, como decimos en lo que es la parte jurídicamente establecida, trabajo pagado y no realizado. Y entonces, dicen ahora algunos de esos contratistas o ingenieros que le pagaron el dinero, sí, pero que no le buscaron el terreno para yo construir. Oiga eso, qué barbaridad, cómo se combinaban, porque ningún ingeniero puede tampoco cobrar una obra si no está especificado el lugar donde se va a construir, ningún contratista, pero tampoco el gobierno, Ministerio de Educación, en este caso, en la gestión pasada, podía erogar, podía pagar todo ese dinero sin saber a dónde se iba a construir, sin tener los terrenos. Todo ese dinero tiene que ver con la corrupción. Y ahí se da una combinación entre los distintos actores y ese dinero iba a los bolsillos de algunos funcionarios, iba para trabajar en proyectos políticos que era el que indicara el gobierno de turno, y entonces el dinero de nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes, se manejó de una manera corrupta hasta la saciedad. Eso es verdaderamente espantoso, la cantidad de dinero que por ese concepto anda volando en lo que es la estafa de la corruptela en la República Dominicana. Hay un tema que hace unos meses se batió mucho, ustedes recordarán, hasta el senador por esta provincia, allá en el Senado, como él dice, tronó, pero esos truenos son solamente como para apaviento, como para en un momento querer tomar protagonismo, porque después se esfuma, no hace nada, y es con relación a la mafia en los combustibles, a los privilegios que reciben grandes empresas, grandes personalidades aquí en la República Dominicana en torno a los combustibles, que reciben una enorme cantidad de galones de combustibles todos los meses de manera gratuita o o de manera exonerada de alguna u otra forma. Le exoneran miles, cientos de miles de galones de combustibles, mientras usted que me está viendo ahí y yo, todo el pueblo, pagamos los precios de los combustibles a unos niveles tan altos que resulta inalcanzable ya.
que hay que estar muy restringido hasta para usted hacer una diligencia en un vehículo, porque hay que ahorrar, hay que ser austero lo más que se pueda ahora con los combustibles, con usted desplazarse en su vehículo. Y así sucede con los motoconchistas, con la gente que tiene una pasola, un motor, que tiene que pagar el precio de los combustibles muy altos, mientras que grandes empresarios de este país y también algunos personeros políticos reciben miles de galones de gasolina exonerados y otros a un precio muy bajo. O sea que también de una u otra forma le dan privilegios, y esa es una situación muy penosa. Y entonces vemos cómo el pueblo dominicano tiene que pagar los productos de la canasta básica, los productos de la alimentación de primera necesidad a precio elevadísimo, porque si los precios de los combustibles están tan altos como en estos momentos, pues eso entonces implica de que todos los productos de primera necesidad y así también los materiales de construcción y todos los servicios, como es el caso directamente de los pasajes en el transporte público, de manera muy elevada, de manera muy alto. Y entonces no se hace nada ni desde el Senado ni desde la Presidencia de la República, y lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué el presidente de la República no trata de regular esa situación con relación a los precios de los combustibles o con relación a los privilegios que reciben mucho, a esa mafia que maneja los combustibles en la República Dominicana? Porque si se actuara con relación a eso, pues los precios de los combustibles podrían estar más bajos aquí en el país, pero no se tiene interés en cuanto a esa situación. Bien, a propósito de que iniciamos hablando sobre educación, señalábamos de la necesidad y de esos gastos, de esa corrupción manejada en el Ministerio de Educación y en el gobierno, sobre todo en los periodos anteriores. Y entonces hoy vemos cómo los suplidores de alimentos, del desayuno, del almuerzo escolar en las escuelas de la República Dominicana, pues amenazan con no suplir los alimentos para el próximo año escolar. Dicen ellos que el próximo año escolar podría iniciar sin alimentos, sin desayuno escolar, sin comida, sin almuerzo, porque le deben 5,000 y pico de millones de pesos por concepto de los alimentos que ellos han suplido durante un tiempo. Y hay que recordar que esta situación de los suplidores de los alimentos en lo que tiene que ver con el desayuno y el almuerzo escolar viene desde hace varios años, y que han venido en ese sentido pues demandando. Y hay que señalar también con relación a lo que es el desayuno y el almuerzo escolar, de que esto tiene que tener un mayor control, de que el Ministerio de Educación, el Estado, tienen que ser más disciplinados, más vigilantes en lo que se suple, la cantidad que se suple, porque también desde hace varios años se ha hablado de eso, de que no todos los suplidores han estado actuando de manera eficiente
en cuanto a la cantidad de alimentos, en cuanto a la proporción de alimentos que deben realizar en las escuelas. Entonces, es el dinero nuestro, es como que no se tiene mucho cuidado, no se tiene como ese respeto a lo que es el gasto del dinero que por concepto de impuestos aportamos todos los dominicanos. Y entonces vemos que algunos suplidores, porque había gente que tenía hasta 50 escuelas en el país, así me han informado, y desde hace varios años nos daban esa información. Se la adjudicaban a un magnate ahí de la política o relacionado con el gobierno desde la gestión pasada y hacían eso a costo en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de dinero que se ganaban por no suministrar lo que reportaban supuestamente como consumido, como suplido a las escuelas. Entonces, hay que poner ojos sobre eso, pero hay que pagarle, porque las deudas están ahí y hay que saltarlas. Así es que eso también tiene que verificarse muy bien y saldarse, cumplirse. Miren, hay un tema que desde la semana pasada aquí a nivel de nuestra ciudad y municipio de San Ignacio de Sabaneta en la provincia ha estado hablándose e incluso ha trascendido a nivel nacional. Bueno, y ya ustedes saben, cuando las redes toman un tema, se internacionalizan inmediatamente, dependiendo del tipo de tema. Entonces, el caso de la ciudadana haitiana que denunció, y también su esposo, su marido, denunció de que ésta habría sido violada por un médico del Hospital Provincial General Santiago Rodríguez de aquí. Ese caso no debe ocultarse nada. La Fiscalía, como juez de la querella, debe investigar todo lo concerniente y traducir a la acción de la justicia si considera pertinente en base a las investigaciones que se hagan, pero no debe taparse, no debe haber privilegio en ningún sentido, y cualquier acción que se haya cometido en ese sentido, si hubo realmente un abuso, una violación, pues eso tiene que dilucidarse en los tribunales y tiene que actuarse en base a lo que establece la ley. Así es como nosotros realmente pensamos, esa es nuestra opinión, no importa el caso que sea, no importa de quién se trate. Se habla en este caso, vamos a darle a conocer el nombre de el médico y la ciudadana haitiana que estarían pues involucrados en esta situación. El médico es nativo de San Pedro de Macorís y su nombre, el nombre del médico, el doctor Rodolfo Esteban Nova, y se le ha sometido a la justicia por la violación presuntamente de la ciudadana haitiana Vilma Chinalda. Esa es la información sobre el particular. La Fiscalía de aquí de Santiago Rodríguez está investigando
sobre este particular, y lo que uno espera es que se actúe como corresponde en casos de esta naturaleza, y que, de comprobarse de que ciertamente hubo violación, o por lo menos ahora de lo que se trata no es de comprobación, no, de lo que se trata es de si hay elementos suficientes para iniciar un proceso y para solicitar medidas de coerción. Entonces, esperemos a ver sobre este particular cuál es la situación. Hay un caso, Herly, una serie de casos que se han sucedido este fin de semana, y es, como decimos, los recurrentes, los fines de semana violentos en la República Dominicana. Ustedes escucharon ayer, desde horas tempranas del día, nos enteramos de la muerte de un militar, un mayor de la policía, que había sido chofer del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Nosotros consideramos, y la familia lo ha dicho hoy, de que la muerte, perdón, el crimen contra ese oficial nada tiene que ver con el caso Jean Alain. Y incluso se ha hablado de que la madre del mayor José Antonio Santana reside aquí en Santiago Rodríguez. No sabemos hasta dónde sea verdad, pero tantos crímenes que la delincuencia está cometiendo en nuestro país. Dos en una fiesta clandestina en la capital, Los Alcarrizos. Un jovencito asesinado por dos adolescentes en Santiago. Una joven asesinada por su expareja en Higüey, que es militar. Entonces hay que actuar. Nos vamos porque la gente no aguanta más. Estás viendo Tele 10. Durante 45 años hemos estado a tu lado en los mejores momentos, pero sobre todo en los más difíciles.